hacer más. Quiero hablar hoy día de algunas de cosas específicas que los bancos hoy día piensan en Estados Unidos. Quizás darles alguna idea respecto de cómo ven los bancos de Estados Unidos y sus contrapartes en Latinoamérica, en Asia, en Europa y el Medio Oriente. Procesamiento de transacciones relacionadas con las drogas, vamos a hablar de la corrupción, brevemente acerca del FATCA, que es otra recepción del extraterritorialismo de Estados Unidos. Lo primero, esta impresión de narcóticos. Estos son parte de la información que el Banco de Estados Unidos tiene a su disposición, publicada por el gobierno de Estados Unidos. Cuando el banco está frente al Senado, el Senado dice: nosotros hemos publicado este informe. El informe de la estrategia de control de narcóticos a nivel internacional. Hemos identificado ciertas jurisdicciones que creemos mueven más dinero de narcóticos por narcóticos que otros. Jurisdicciones en donde creemos que los controles de antilavado de dinero no son tan fuertes o sólidos como en otros. Y esta información se las damos. Y estas algunos de los estándares que se utilizan para elegir las jurisdicciones a quienes les aplican estas etiquetas de jurisdicción, donde hay mucho lavado de dinero, está definida por los estatutos de una institución financiera que participa en transacciones de moneda que involucra cantidades significativas de dinero procedente de tráfico de drogas. Esto hay que ver ahí qué jurisdicción calza acá, una falta o requerimientos inadecuados para abrir las cuentas o realizar transacciones financieras, patrones de evasión o controles de intercambio por negocios a través de negocios legítimos, una falta de un monitoreo eficaz de movimientos de moneda transfronterizos. Estas son las cosas que se buscan para generar una lista y poner a algunos países. Desde el punto de vista de las instituciones, el Departamento de Estado dice que estos factores se aplican en estos países en particular: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Y lo que dice el Estados Unidos es que hemos identificado para ustedes que estas jurisdicciones plantean un altísimo nivel de riesgo. Esperamos que en sus políticas, en sus procedimientos, documenten y ejecuten cómo abordan las transacciones y negocios que se relacionan con estas jurisdicciones, a diferencia de lo que hacen o de cómo trabajan con otras jurisdicciones. La segunda categoría, jurisdicciones de preocupación. Pero cuando el problema del lavado de dinero, las jurisdicciones clasificadas como jurisdicciones de preocupación no es tan grave, considerada como de preocupación primaria, también se debe realizar esfuerzos para desarrollar o mejorar los regímenes de antilavado de dinero. Algunos de los países: Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam. Aquí ustedes hacen ciertas distinciones, me imagino, entre las distintas jurisdicciones que están aquí en esta lista. Lo que les quiero decir es que en este informe en particular, que es importante para las empresas en sí, cuando hacen sus programas de cumplimiento, es que no hay distinción en esta lista. Como institución financiera de Estados Unidos, uno tiene que reaccionar de acuerdo con ello. Eso explica por qué entonces los bancos de Estados Unidos hacen tantas preguntas y piden una mayor transparencia cuando se trabaja con contraparte, por ejemplo, de Chile. Quiero pasar a la corrupción a nivel mundial, un mayor interés en temas relacionados con la corrupción, lo que evidencia nuevamente una tendencia internacional. Hace 15 años en Alemania y en el Reino Unido, si uno cometía cohecho, una persona del extranjero, uno podía, normalmente se esperaba que se podía deducir. Ahora, en el Reino Unido, en Alemania, son particularmente robustos en medidas contra la corrupción. Lo mismo, las instituciones financieras y sus programas de cumplimiento para abordar estos riesgos de corrupción
han aumentado de manera significativa. Lo que tengo acá, este es un ejemplo, un caso que se presta mucha atención en Estados Unidos, la participación de terceros, la acusación en el tema del caso de Walmart. Aquí una persona que denunció en 2005 que Walmart, con el propósito de construir terminales en México, había cometido cohecho con personeros del gobierno para obtener permiso para la construcción de estos supermercados. Walmart comenzó una investigación en 2005, porque es un internet, descubrió rápidamente grandes cantidades, creo que 21 millones de dólares en pagos por corrupción. Y esta investigación, de acuerdo con lo que apareció en la prensa, en esencia fueron pagados bajo la mesa. Walmart no reaccionó de manera adecuada para descubrir todo esto. Por lo tanto, esto salió en 2012 cuando apareció en el New York Times. Esto es una pirámide del sol de Teotihuacán. El tema que Walmart supuestamente había pagado o había cometido este cohecho para construir prácticamente a la sombra de esta pirámide. Uno de las cosas significativas de estos otros temas relacionados con la corrupción es que una institución no considere este tipo de cosas y reaccione de acuerdo con su programa de anticorrupción, es que cuesta mucho dinero. Walmart, por ejemplo, en un periodo de abril a diciembre, informó que había mandado más de 300 expertos y que habían dedicado 79.000 horas a estos expertos a este esfuerzo. Hace un mes el director del programa anticorrupción global de JP Morgan Chase, probablemente ustedes sabrán por qué me fui de JP Morgan Chase y me fui a la defensa del fondo privado por la oportunidad de ayudar a las organizaciones a mejorar sus estructuras de cumplimiento para alinearse con las normas internacionales y ayudar a distinguirse para que sea más fácil trabajar. Yo diría que parte de la respuesta está en esta línea. Aparentemente hay un mercado, un servicio que uno puede prestar. El problema del caso de Siemens, que se tradujo en 800 millones de Estados Unidos en multas que tuvo que pagar Siemens. Pero lo que es más importante es que Siemens, de acuerdo con la prensa, pagó hasta 1.000 millones de Estados Unidos en términos de su investigación interna y el monitoreo que tuvo que realizar como resultado del acuerdo del tribunal. No reaccionar a este riesgo de esfuerzos anticorrupción no solamente reduce la capacidad de funcionamiento, sino que además es una propuesta cara a la que uno tiene que enfrentar. Por otra parte, tenemos el caso de Morgan Stanley. Se le demandó por soborno que involucraba a empleados, un director en China, que sobornaron a un personero chino en una transacción en particular. Por primera vez, las autoridades de Estados Unidos no demandaron directamente a Morgan Stanley, sino que demandaron al empleado de Morgan Stanley y lo mandaron a la cárcel. Pero no le exigieron a Morgan Stanley que participar en algún tipo de acuerdo con el gobierno propiamente tal. Y eso porque Morgan Stanley, de acuerdo con el gobierno, y no fue la primera vez que lo decía, había diseñado un programa de cumplimiento anticorrupción eficaz y eficiente, y por lo tanto las acciones o la ilegalidad de su empleado estaban por fuera de este programa de cumplimiento. Eso sirvió como protección contra el gobierno, en este caso, para que no le exigiese a Morgan Stanley como organización el participar en algún tipo de acuerdo. Yo sé que cuando salí de JP Morgan Chase, tuvimos que encontrar un reemplazo. Rápidamente fuimos y contratamos al ex jefe del programa de corrupción de Morgan Stanley. Ojalá que JP Morgan esté en un buen pie hoy día. En relación a la corrupción, les quiero comentar lo siguiente. Un área en particular donde nosotros esperamos que podamos ayudar y que
es un diferenciador del mercado para entidades que realizan negocios en Latinoamérica y en Chile, es construir estructuras eficaces y eficientes que hablan directamente a estas mayores expectativas. Si ustedes son una contraparte, por ejemplo, en una fusión o adquisición o algún otro tipo de relación con algún banco de Estados Unidos, gran parte de estos negocios vienen hacia el sur o son simplemente que no ocurren porque puede haber problemas o para en la negociación, y en Estados Unidos finalmente se decide que no puede asumir ese riesgo dadas las expectativas que yo he estado comentando a partir de ahora. Así que es un bloqueador más bien proactivo ante distintos tipos de actividades para poder evaluar los riesgos anticipadamente lo más precoz posible para poder prepararse para lo que va a ocurrir una vez que la contraparte pasa a ser una entidad regulada, fiscalizada por Estados Unidos. Eso es un diferenciador del mercado. Además le permite a esa contraparte poder destacarse un poco porque pasan a ser un poco más valiosos, ya que pueden hablar al mismo nivel con su contraparte de Estados Unidos. Así que nosotros esperamos también poder ofrecer eso en Chile. En términos de evaluación de riesgo, más específicamente, en términos de las estructuras, bueno, no son complejas en su articulación. Nosotros tratamos de tomar medidas en términos de hacer un cumplimiento de su eficacia y su eficiencia, pero al final se reduce a la pregunta: ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el tipo de actividad en la que están involucrados? Están construyendo un Walmart en México, para lo cual necesitan obtener permiso por parte de funcionarios gubernamentales, y si es así, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo pueden controlar los gastos de los empleados que les toca relacionarse con funcionarios mexicanos? Nuevamente, ¿dónde lo están haciendo? ¿Hasta qué punto involucran al gobierno? Entonces, estos son parte del componente de evaluaciones de riesgo que habría que considerar para poder generar un programa de cumplimiento anticorrupción, para poder tener una evaluación de riesgo. También contribuciones políticas o de caridad. Se está, por ejemplo, donando dinero según ciertas peticiones a cambio de algún tipo de favor, porque si es así hay un riesgo de corrupción ahí, y se supone que un programa anticorrupción debiese enfrentar eso, por lo menos en Estados Unidos. Lo mismo para empleos. Por ejemplo, dice, sería una idea maravillosa si mi hija pudiese trabajar con su gran empresa durante el verano y a cambio yo le puedo otorgar tal o cual negocio. En Estados Unidos eso se considera cohecho, y dentro de la actividad, dentro de la institución, eso debería considerarse como corrupción. Quería conversar con ustedes brevemente sobre FATCA, porque esto también para las contrapartes extranjeras tiene ciertos niveles de cumplimientos involucrados, y en el fondo entonces es una aplicación extraterritorial de leyes de Estados Unidos. El tema es que Estados Unidos pueda identificar a ciudadanos norteamericanos que tienen cuentas en otros países. El propósito de esto es asegurarse que esos cuentas correntistas estén pagando impuestos en Estados Unidos. Esto incluye que una institución financiera extranjera deba informar si tiene titulares de cuentas de Estados Unidos, y eso quiere decir básicamente que uno conoce todos los requerimientos anticorrupción de las distintas entidades, y como multa, si tenemos activos o controles en Estados Unidos podría retener el 30% de los procedimientos que se generan esos ingresos. Y lo más lindo de todo este acuerdo, que se supone que debe hacerlo un poco más atractivo para la jurisdicción internacional o extranjera desde el punto de vista de Estados Unidos, es que Estados Unidos va a decir: nosotros le vamos a decir a ustedes qué titulares de cuenta tienen ustedes con nuestros bancos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Brasil, Estados Unidos le diría: nosotros le vamos a decir qué brasileños tienen cuenta en Estados Unidos, y ustedes tienen que decirnos a nosotros qué ciudadanos norteamericanos tienen cuentas, son titulares de cuentas en Brasil, y eso pasa a ser lo que se llama comercio justo. Es un requerimiento
poco parecido al de KIC, pero es algo que todavía no se ha visto, todavía falta por ver cómo se va a aplicar esto en otras jurisdicciones, como el caso de China, que sin duda va a estar muy renuente a compartir este tipo de información. Y es decir, que va a estar realmente probablemente corrupto. Entonces, dentro de mi comentario, yo lo que quería básicamente decir es que en una área con mayor regulación, para poder tener éxito con instituciones bancarias o financieras en Estados Unidos, es importante que las contrapartes hagan todo lo posible para poder destacarse de la masa, para poder incluso implementar controles que sean eficaces y eficientes y que estén estructurados tal como el sistema bancario de Estados Unidos espera verlo, para poder crear un incentivo en el mercado y para que las instituciones bancarias en Estados Unidos prefieran escoger a esas instituciones en vez de a otras, donde no siempre se puede ver con precisión los riesgos que involucran en relación a esa contraparte. Eso concluye mis preguntas, así que podemos tomar preguntas.